¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos al programa Gotas de Fe y Amor con tu hermano católico en Cristo Jesús, César el Profe. El tema de hoy, el reino de Dios. ¿Sabías que el reino de Dios lo puedes construir en vida acá en la tierra? Y también puedes construir el reino de las tinieblas aquí en la tierra, de acuerdo a cómo sea tu comportamiento, de acuerdo a cómo sea tu visión de hacer el bien o el mal, estarás construyendo desde ya el reino de Dios o el reino de las tinieblas. ¿Para dónde te inclinas tú? Si vas a la iglesia, si cumples la palabra de Dios, si lees la Sagrada Escritura, si sigues los mandamientos de la ley de Dios, si tratas de agradar a Dios, estarás ya construyendo el reino de Dios. El reino de Dios, dice en la Sagrada Escritura, se parece como una semillita de mostaza que es chiquitita, súper pequeña, y que cuando se llega a desarrollar, se desarrolla como un gran matorral donde hasta los pájaros anidan. Así pues, el reino de Dios para nosotros tiene que ser ese reino de amor, ese reino de comprensión, ese reino de respeto, ese reino de hacer el bien y no el mal. Si estás tomando guaro, si estás llevando una vida disoluta, si no cumples los mandamientos de Dios, si haces el mal, si metes cizaña, intriga, si le haces el mal a los demás, si odias, estás construyendo el infierno mismo. Y el que construye el infierno, pues arderá en el infierno. El que construye el reino de Dios y sigue sus mandamientos, pues tendrá su premio anhelado, que es estar enamorada del Padre Celestial, viviendo feliz, alabándolo. El reino de Dios, pues, es una alabanza total, estar bien. El reino de las tinieblas es vivir en el tormento eterno. ¿Para dónde quieres ir vos? ¿Para dónde querés llegar a vivir eternamente? ¿En el tormento o en la gloria? Obviamente que vas a decir la gloria. Pues si quieres la gloria, tienes que esforzarte. ¿Cómo? Siguiendo los mandamientos, visitando la iglesia, respetando la palabra de Dios, amando a los demás, practicando la caridad, esforzándote. Hoy en día el mundo está en acechanza, en peligro, en riesgo, porque el hombre se ha apartado de Dios y está construyendo más la maldad, se está inclinando más al mal que al bien. Y vendrán tormentos, dice la Virgen María, ¿verdad? En visiones. Vendrán tormentos, vendrán peligros, grandes peligros acechan al mundo y hay que orar, hay que rezar el rosario, hay que practicar la caridad, hay que amar a Dios, hay que hacer penitencia. Queremos salvar el mundo, rescatémoslo con la oración. Queremos salvar el mundo, rescatémoslo apartándonos del mal. El reino de Dios para nosotros va a ser grande en la medida que nosotros nos inclinemos al bien. La iglesia empezó como una pequeña semillita con 12 apóstoles y fue desarrollándose, ¿verdad? Y ya en el siglo XXI somos más de 100.000 millones de católicos. Hemos construido, por la gracia de Dios, un gran árbol de una semillita, ¿verdad? Que Dios plantó, que Jesús plantó, porque Él fundó la iglesia católica, santa y con todas las proyecciones que Dios quiere para que cumplamos el reino de Dios. Desde Gotas de Fe te saluda y te invita a construir el reino de Dios ladrillo por ladrillo, obra por obra, bien por bien. Tu hermano y amigo en Cristo Jesús, César el Profe. Recuerda, construir el reino de Dios haciendo buenas acciones, buenas obras. Hasta pronto, que Dios y la Virgen Santísima te ayuden a construir el reino de Dios. Hasta pronto.